Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Carrera, docente de matemáticas. Hoy vamos a ver cómo obtener el dominio, el rango y la monotonía de funciones. Como ya sabemos, una función es una relación en la que cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. A todos los elementos del conjunto de partida vamos a denominar dominio, es decir, todos los valores de x, y a las imágenes o elementos del conjunto de llegada corresponden al rango o recorrido. En otras palabras, pues el dominio son las x y el rango o recorrido son los valores de y. Bien, vamos entonces a aplicar un ejercicio. Tenemos la función f de x igual 2x más 4. Tenemos que esa es una función lineal. Para obtener su gráfica vamos a dar valores a la variable independiente x. Si la x vale menos 3, sería menos 3 por 2 menos 6 más 4, que es igual a menos 2. Si la x le damos valor de menos 2, sería menos 2 por menos 2 menos 4 más 4, que sería 0. Si la x vale menos 1, sería menos 1 por 2 menos 2 más 4, que sería igual a 2. Si la x vale 0, 2 por 0, 0 más 4, que sería igual a 4. Si la x vale 1, 2 por 1, 2 más 4, que le corresponde un valor de 6. Estos valores representan a pares ordenados que podemos representarlos en el plano cartesiano. Como podemos observar, aquí tenemos los puntos, menos 3 con menos 2, menos 2 con 0, el punto menos 1 con 2, 0 con 4 y el punto 1 con 6. Como observamos, esta recta es una recta que no está acotada, es decir, que crece infinitamente en sus extremos. Habíamos dicho que el dominio entonces corresponde a los valores de la variable x. Como observamos que esta gráfica va hacia el infinito, significa que su dominio también corresponde desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Entonces podemos escribir pues que el dominio de la función son las x que corresponden al elemento del conjunto de los números reales. De igual manera, para obtener el rango recorrido, analizamos los valores de y. También podemos observar que al ser una gráfica infinita también se va hacia el infinito positivo, el infinito negativo. Por lo tanto, el rango recorrido de esta función corresponde a los elementos de y, también que son números reales. Bien, vamos ahora con otra función. Tenemos la función g de x igual a 2x más 4, donde x es mayor o igual que menos 2 y x menor que 1. Como podemos analizar, la función g con la función f pues tienen la misma regla. Sin embargo, aquí me ponen una condición. Me están diciendo que la x debe ser mayor o igual que menos 2 y menor que 1. Es decir, que los elementos de x deben de estar en el intervalo de menos 2 hasta 1. El menos 2 debe estar incluido porque es mayor o igual que. Entonces, para realizar la gráfica de esta función, también realizamos una pequeña tabla de valores, dando valores a x comprendido en este intervalo de menos 2 hasta 1. Si la x vale menos 2, tendríamos menos 2 por 2 menos 4, que sería más 4. Me da un valor de 0. Si la x vale menos 1, menos 1 por 2 será menos 2 más 4, cuya respuesta es 2. Entonces, si la x vale 0, 2 por 0, 0 más 4 es igual a 4. Y finalmente, si la x vale 1, 2 por 1, 2 más 4 es igual a 6. Asimismo, estos pares ordenados los podemos graficar y obtenemos la siguiente recta. Aquí podemos observar el punto menos 2 con 0, el punto menos 1 con 2, 0 con 4 y el 1 con 6. Bien, para este punto de aquí, como en el intervalo me dice que es mayor o igual que menos 2, significa que ese punto está incluido, entonces se representa con un pequeño círculo sombreado. Y en el otro extremo, como dice que es menor que 1, significa que el 1 no está incluido, se representa con un círculo en blanco.
Entonces, para analizar su dominio de esta gráfica, sabemos que son los valores de las X que están en la gráfica. Entonces, esos valores de X están desde el -2 hasta el 1. Los valores que están fuera de ese intervalo no tienen ningún punto dentro de la gráfica. Por lo tanto, debo escribir entonces que el dominio de f son todas las X que están dentro de este intervalo, desde -2 hasta 1. También se suele representar el dominio como una notación de conjunto, de esta manera. Dominio de f es igual a x pertenece a los reales tal que x sea mayor o igual que -2 y x menor que 1. Son dos formas de escribir el dominio. Cualquiera de las dos notaciones es válida. Al analizar el rango recorrido tenemos que los valores de y van desde 0 hasta 6. Por lo tanto, escribimos que el rango corresponde a los elementos de y que están en el intervalo de 0 a 6. Y en notación de conjunto también podría expresarlo así: y es elemento de los reales tal que y es mayor que o igual que 0 y y es menor que 6. Bien, entonces de esta manera tenemos la representación del dominio. Repito que estas son dos notaciones que suelen utilizarse. Incluso en ocasiones simplemente se pone el intervalo. El dominio es el intervalo desde -2 hasta 1 y el rango es el intervalo de 0 a 6. Ahora vamos a analizar la monotonía de las funciones. La monotonía de una función me permite analizar cuando una función es creciente, decreciente o constante. Vamos primero con la función creciente. Me dice que una función es creciente en un intervalo L si cualquier elección de x1 y x2 en el intervalo L con x1 menor que x2, tenemos que f de x1 es menor que f de x2. ¿Qué significa eso? Que para que una función sea creciente se debe cumplir que el valor de los puntos seleccionados x1 siendo menor que x2, se debe cumplir que el valor de la función en x1 debe ser menor que la función en el punto f de x2. Para entender mejor esta notación, pues vamos a la siguiente gráfica, donde tenemos una recta y lo que debemos de verificar en esta gráfica que el valor de x1 sea menor que x2 y se debe cumplir que el valor de y1, es decir, el valor de la función, sea menor también que y2. Entonces, al analizar en la gráfica tenemos que el primer punto de izquierda a derecha siempre, el primer punto corresponde a 1, ese viene a ser el valor de x1. Y el valor de x2 está en el otro punto seleccionado que es el valor de 4, entonces corresponde al valor de x2. De igual manera, el valor de y1 corresponde a 2 y el valor de y2 corresponde a 8. Entonces podemos verificar que 1 es menor que 4, es decir, x1 es menor que x2 y y1 es menor que y2. Entonces se cumple esta condición, por lo tanto podemos decir que esta función de aquí es creciente. Ahora veamos cuando una función es decreciente. Por definición me dice que una función es decreciente en un intervalo L si cualquier elección de x1 y x2 en ese intervalo con x1 menor que x2 se tiene que f de x1 es mayor que f de x2. Esto lo podemos traducir o simplificar de esta manera, ¿no? Se debe cumplir que x1 menor que x2, entonces el valor de la función en x1 debe ser mayor que f de x2. Entonces, de igual manera, para entender esta definición, analizamos en el siguiente gráfico. Debemos entonces asimismo de verificar que el valor de x1 menor que x2 y se debe cumplir que el valor de y1 en este caso va a ser mayor que y2. Entonces, si observamos en nuestra gráfica, de izquierda a derecha cogemos el primer punto. Para x1 va a ser -2 y x2 va a ser 1. Y asimismo el valor de y1 va a ser 7, ese va a ser el valor de y1 y el valor de y2 va a ser 1. Entonces, como podemos observar aquí, se verifica que x1 es -2, x2 es 1, se cumple que -2 es menor que 1,
De igual manera que 7 es mayor que 1. Entonces, como se cumple esta condición, podemos decir que esta función es decreciente. Ahora, cuando una función es constante, por definición nos dice que una función es constante, de igual manera en un intervalo, si seleccionamos dos puntos x1 menor que x2, sí se va a tener que el valor de la función en esos puntos van a ser iguales, es decir, que x1 menor que x2, entonces se va a tener que los valores de la función en esos puntos van a ser iguales, como se puede observar en la siguiente gráfica. Asimismo, tenemos que verificar esta condición, que me dicen que x1 menor que x2 y los valores de la función y1 y y2 van a ser iguales. Entonces observamos que el valor de x1 en este caso es menos 3, el valor de x2 es 4 y el valor de la función en el primer punto y1 es 4 y en el segundo punto y2 también es 4. Entonces podemos verificar que se cumple la condición, que menos 3 es menor que 4, se cumple entonces que 4 es igual que 4, entonces decimos que la función es constante. De esta manera lo que hemos hecho es un análisis de las definiciones de cuando una función es creciente, decreciente o constante. Ahora, en la práctica es sencillo, simplemente observamos que de izquierda a derecha una función es creciente cuando va en forma ascendente, porque nos damos cuenta que los valores de la función, es decir, de y, van creciendo. Por ejemplo, aquí, y1, que es el valor de la función 2, crece hasta 8, entonces va ascendiendo. Por eso decimos que es creciente cuando la gráfica es ascendente de izquierda a derecha. En cambio, será decreciente cuando la gráfica es descendente de izquierda a derecha. Es decir, que el valor de la función decrece, como podemos observar en este ejemplo, pues, el primer valor es 7 y el segundo valor es 1, es decir, la función va descendiendo, por eso que es decreciente. Y finalmente, una función es constante si para cualquier valor de x la función va a tener el mismo valor. Por ejemplo, aquí, cualquier valor que yo tome para x, el valor de la función siempre va a ser 4. Entonces, esto me va a reflejar una recta horizontal que es paralela al eje de las x. Esa es la gráfica de una función constante. Bien, ahora vamos a practicar en un ejercicio. Me dicen hallar el dominio, rango y monotonía de la siguiente función. Aquí tenemos una función que es continua. Entonces vamos primero a analizar. Vamos en primer lugar entonces a hallar el dominio de esta función. Como sabemos, el dominio corresponde a los valores de x, entonces analizamos primero en el extremo izquierdo. Como podemos observar aquí, pues esta gráfica es no acotada, tiene una flecha, eso indica que va hacia el infinito, lo que me establece entonces que los valores de x van hacia el infinito negativo. Y en el extremo derecho vemos que la gráfica es acotada en este punto, es decir, que los valores de x llegan hasta el valor de 5. Por lo tanto, yo puedo escribir que el dominio son las x que pertenecen a este intervalo, desde menos infinito hasta 5 incluido, porque esta cota está sombreada. Con respecto al rango, analizamos los valores de y. Como dijimos que esto va hacia el infinito, lo cual significa que también los valores de y se van hacia el infinito negativo. Y en la parte superior observamos que el valor de y llega al punto máximo de 5, no hay más valores para y. Entonces podemos decir que el rango va desde el menos infinito hasta 5 incluido. Entonces escribimos el rango son las y elementos de este intervalo, menos infinito hasta 5 incluido, porque este punto 5 está también en la función. Y finalmente vamos a analizar la monotonía de esta función. Sabemos que la monotonía me indica o me permite determinar en qué intervalos la gráfica crece o decrece o se mantiene constante. Analizamos que en esta parte, esta gráfica, en este intervalo, va en forma ascendente, es decir, que es creciente en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 2. Entonces es creciente en este intervalo. Luego observamos que la gráfica comienza a descender, es decir, que es decreciente en este otro intervalo, desde menos 2 hasta 0. Entonces ya sabemos que es decreciente. Luego observamos que la gráfica comienza a ascender
hasta el punto 3. Entonces, en este intervalo la gráfica viene a ser creciente y finalmente comienza a descender, es decir, que es decreciente en el siguiente intervalo de 3 hasta 5. Entonces, finalmente debo escribir. Y observamos que la gráfica es creciente en dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 2 y escribimos unión, el otro intervalo que es creciente desde 0 hasta 3. Y asimismo la gráfica es decreciente en dos intervalos, de menos 2 hasta 0 y de 3 hasta 5. Entonces escribimos decreciente en el intervalo de menos 2 a 0, unión con el intervalo de 3 a 5. Bien, entonces de esta manera pues hemos obtenido el dominio, el rango y la monotonía de esta función. Bien, ahora te invito a practicar. Halla el dominio, el rango y monotonía de la siguiente función. Te presento una gráfica en la cual tienes que practicar lo que has aprendido con este video, determinar el dominio, los elementos de X que son parte de esta función, el rango, los elementos de Y y la monotonía, en qué intervalos la gráfica es creciente, decreciente. Finalmente, cuando hayas concluido, comprueba el resultado que obtengas con la respuesta que está disponible en la descripción de este video. Bien, pues espero que con esta explicación hayas entendido sobre cómo obtener el dominio, rango y monotonía de una función. Éxitos y hasta la próxima.